tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio que hemos organizado para conversar con los actores políticos, económicos, intelectuales, en fin, con todos los protagonistas que están enfrentando esta pandemia, esta terrible recesión que afecta al Perú, al mundo y a América Latina. Bueno, la minería es un protagonista central del proceso de crecimiento, del proceso de inversión y también de la estrategia para enfrentar esta recesión que va a acabar con 3 millones de empleos, que va a sumir al 30% aproximadamente de la población en pobreza. Y la minería el día de ayer ha tenido un incidente muy grave. En el sur del Perú, un grupo de desadaptados, unas turbas, quemaron 2 camiones de las Bambas, del megaproyecto de cobre que, digamos, es un ejemplo, es un símbolo para el Perú. Bueno, para esto hemos convocado al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, a quien agradecemos la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor de la Flor, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación. Bueno, hemos conocido esta terrible noticia, es decir, la economía se comienza a reactivar y un grupo radical, un sector que no acepta los diálogos, los caminos institucionales, quema 2 camiones de las Bambas. ¿Qué significa esto en este contexto para la minería del sur, señor Pablo de la Flor? Mire, Víctor Andrés, este es un hecho lamentable que nosotros rechazamos y repudiamos. Así lo hemos manifestado el día de hoy en una nota que hemos hecho pública y hemos enviado a los medios. Este es un acto que no debe quedar impune y que no puede tolerarse. Las democracias tienen que establecer el respeto al Estado de Derecho como una regla fundamental del quehacer público. Y evidentemente en el caso que nos atañe, pues eso no se ha dado. Todo lo contrario, una turba enardecida y asusada por algunas autoridades ha decidido actuar de manera violenta y en el proceso ha quemado 2 camiones de la empresa MMG que transitaban en ese momento por ahí. Es una situación realmente lamentable en momentos en que todos los peruanos deberíamos estar aunando esfuerzos para sumar en esta gran tarea de la reconstrucción nacional. Como tú bien has dicho, esta es la peor crisis económica de nuestra historia republicana y necesitamos de la inversión privada para salir adelante. Así que muy consternados y muy preocupados por la situación en el corredor minero del sur. Ahora, señor de la Flor, esto parece corresponder a una estrategia muy bien organizada de determinado sector que quiere parar las minas del sur, que quiere bloquear los proyectos de inversión. Por ejemplo, nos hemos enterado también a través de un comunicado de ustedes de que estos sectores están exigiendo el pago de un supuesto bono minero de las empresas mineras, tratando de emular un poco el bono del Ejecutivo, del gobierno central, como si las empresas mineras fueran el Estado, como si las empresas mineras no fueran la fuente principal de los ingresos del Estado. Es decir, las empresas mineras son aportantes principales de los recursos del fisco, pero aparte de eso, estos sectores exigen este bono, es decir, una fórmula de estatización en la práctica. Bueno, con el agravante, Víctor Andrés, de que estamos en un distrito, en una provincia que ha recibido aproximadamente 465 millones de soles en transferencias correspondientes al canon y regalías a lo largo de la última década, monto más que suficiente si hubiera sido adecuadamente invertido para cerrar las enormes brechas sociales que todavía se detectan en la zona. La minería en Cusco y en Espinar en particular ha sido generadora importante de recursos. Ahí lo que vemos es una falencia enorme del Estado y de las autoridades locales que no han podido invertir esos recursos, apenas un nivel de ejecución del 65%. Entonces, esos son los antecedentes y ese es el background contra el cual tenemos que analizar la situación actual. Hay un grupo de líderes de algunas instituciones y algunos frentes de defensa en la zona que lo que están exigiendo es el pago, como tú señalas, de un bono solidario para paliar los impactos del COVID.
distribuible a toda la población inscrita en el padrón electoral, es decir, a los electores a 8 meses de las elecciones, ¿no es cierto? Un pago de 1.000 soles con cargo al fondo, al fideicomiso creado especialmente por Espinar en el 2003. Este es un fideicomiso al que la empresa destina el 3% de sus utilidades. Los recursos que alimentan este fondo se destinan al financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible, y en las reglas de juego en las que todos estuvieron de acuerdo no se contemplaba la posibilidad de distribuir recursos entre la población en su conjunto, y menos aún sin discriminar respecto de requerimientos, necesidades o vulnerabilidades. De manera que estamos frente a un contrapropósito absoluto y una medida de chantaje de un grupo de gente que lo que quiere finalmente es buscar su propio beneficio, obviando las consecuencias que esta actuación violenta puede tener en el desarrollo del país en momentos en los que más necesitamos de la inversión privada. Bueno, y todo esto es lamentable porque en el corredor vial del sur está más del 50% de la producción de cobre, pero además, digamos, corresponde al fracaso general del Estado, ¿no es verdad? Las empresas mineras han aportado recursos fiscales al Estado, ya sea a través del gobierno central, del gobierno regional, de los gobiernos subnacionales. El Estado se ha llenado los bolsillos con estos recursos, pero no ha hecho escuelas, no ha hecho carreteras, no ha creado salud, no ha creado sistemas de salud. Y bueno, esto genera pues diferencias sociales muy marcadas entre las comunidades. De hecho, Víctor Andrés, una de las lamentables realidades que ha desnudado esta crisis generada por la pandemia es precisamente la de la enorme precariedad de nuestro aparato público. Hemos tenido años de auge económico y excedentes fiscales importantes que lamentablemente no han sido canalizados para generar primero las capacidades de ejecución y segundo, asegurar un mínimo de calidad en el gasto. Y eso lo estamos viendo en la crisis terrible que el sector salud ha venido viviendo, sin equipamiento, sin instalaciones, sin capacidad de respuesta para ciertamente una crisis de una envergadura que nadie previó, pero que podría habernos agarrado en mucho mejores condiciones de haber logrado invertir esos recursos con un mínimo de calidad. Y lamentablemente eso no ha ocurrido, ¿no? Ahora, señor de la Flor, mire, qué interesante lo que usted dice. Si estos sectores antimineros, ¿no es cierto?, que inventan estas leyendas, que desarrollan todo este tipo de cosas, tuvieran buena voluntad, lo correcto sería que se alíen con las comunidades, con las empresas, para criticar al Estado, para exigir que el Estado cumpla sus responsabilidades. Pero no, lo que ellos hacen es demonizar a las empresas y en la práctica es culpar al Estado de sus responsabilidades generales y de su fracaso general. Algo de eso hay, ¿no? Bueno, sí, y nuevamente, yo creo que aquí lo importante es cómo buscamos encontrar un espacio de diálogo que permita atajar los problemas y que nos permita resolver una situación que es enormemente explosiva y que representa una señal muy negativa frente a lo que tendría que hacer, lo que tendría que ser sumar esfuerzos para salir de la crisis. La inversión minera es un motor de desarrollo importante, puede generar en el transcurso de los próximos años, si es que los 48 proyectos que tenemos en cartera se llegaran a implementar, aproximadamente 600.000 puestos de trabajo. Es decir, exactamente lo que el Perú necesita ahora: recuperar el dinamismo económico, restreñar las heridas y resolver esta enorme crisis generada por la desaparición del empleo en el país. Y es empleo de calidad, es empleo formal, es empleo decente, bien remunerado. Eso es lo que la minería trae como consecuencia. Y al respecto, el señor Govitz del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú acaba de señalar que si se pusiera en marcha 6 proyectos, los ha mencionado con nombre propio, el Perú podría crecer a 14% y podría reducir muchos puntos más de pobreza, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto usted? El Perú tiene una cartera de inversiones de aproximadamente 62.000 millones de dólares. Es decir, si la minería se pone en marcha, la recesión puede convertirse en
es un factor muy temporal, ¿no es verdad? Es correcto, Víctor Andrés. La minería en el Perú representa una enorme fuerza de cambio, una enorme fuerza impulsora del crecimiento. Sin embargo, para hacer realidad esa promesa, lo que necesitamos es avanzar en dos frentes que se constituyen en los principales obstáculos para que la inversión se haga realidad. En primer término, esta conflictividad a la que estamos haciendo nuevamente alusión, que guarda relación precisamente con la precariedad institucional en un contexto o en una coyuntura en la que hemos tenido una holgura fiscal que no se ha traducido en importantes avances en el cierre de brechas, y es precisamente esa situación la que constituye el caldo del cultivo del que se nutre la conflictividad y el radicalismo antiminero. Eso por un lado, y por otro lado, la terrible tramitocracia, la burocracia pública que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que en el caso concreto de la minería significa tocar las puertas de 30 instituciones distintas y cumplir con 230 trámites y procedimientos administrativos para poder sacar un proyecto minero adelante. De manera que si queremos plasmar en realidades ese enorme potencial de desarrollo minero producto de la bendición en materia de recursos geológicos con los que nos ha dotado la naturaleza, tenemos que avanzar sin tregua ni pausa en estos dos frentes. Ahora, digamos, usted acaba de decir que la minería es una bendición, ¿no es verdad? Sin embargo, estos sectores, y hay un gran sector de la sociedad que lo convierte en una maldición, ¿no? Es decir, en fuente de conflictos, en fuente de enfrentamiento. ¿Usted tiene una explicación para esto? Yo generalmente digo esto es parte de una guerra ideológica, pero ¿tiene una explicación para esto cuando tenemos la experiencia de países como Australia, como Canadá, como Noruega, que han construido en base a sus recursos naturales la bendición de su desarrollo? ¿Cómo explicar este contexto? Sí, mira, Víctor Andrés, es un debate muy antiguo el que se tiene respecto de la extracción de recursos naturales, si es una bendición o es una maldición. Yo creo que la evidencia empírica, la literatura analítica nos muestra claramente, más allá de los sofismas ideológicos en los que algunos pueden caer, de que la dotación de recursos geológicos, recursos naturales, puede ser una fuente de enorme bendición y acelerar el crecimiento económico. Esa ha sido clarísimamente la experiencia peruana de las últimas 2 décadas. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta contrafactual: ¿dónde estaríamos ahora si varios de los proyectos que lamentablemente no pudieron ver la luz del día se hubieran ejecutado en momentos en que el precio del oro está bordeando los $1,800 la onza, y hay quienes ya hablan de un oro que seguramente cierre el año en $2,000 la onza? Y en el Perú lo que vemos es una caída en el volumen de producción de oro, precisamente como consecuencia de la no ejecución de proyectos importantes que nos hubieran permitido aprovechar esa situación de bonanza, resultado de los altísimos precios en el oro. Entonces, creo que lo que tenemos por delante es un camino interesante. Si solamente pudiéramos superar estos problemas a los que he hecho referencia, tenemos una cartera de iniciativas importantísimas que podrían rapidísimamente ponerse en valor, y eso se va a traducir de manera inmediata en mayor bienestar, más trabajo, más recursos para el fisco. Así que frente a esta crisis económica, la única apuesta que queda, Víctor Andrés, es apostar por la inversión privada y concretamente esa cosecha temprana que significa activar los proyectos mineros que están esperando un momento y una coyuntura propicia para desplegarse. Ahora, digamos, ya mirando hacia adelante, evitando los diagnósticos, ¿qué tiene que hacer el gabinete carteriano para relanzar la minería y convertir en una herramienta de lucha por la reactivación, el crecimiento y la reducción de pobreza? Por ejemplo, tenemos Tía María, tenemos Quellaveco. Está esta riqueza del norte del Perú. Hay un proyecto de clúster minero en el norte del Perú con Conga, La Granja, Michiquillay,
que simplemente cambiaría el curso de la historia económica y social del Perú no solamente en el mediano, sino también tendría incidencia en el corto plazo. ¿Qué debe hacer el gabinete cateriano? Sí, Víctor Andrés, yo miro positivamente el cambio en el discurso que ha tenido, que le ha impreso este nuevo gabinete y concretamente el Premier al gobierno. Creo que es un discurso no solamente consecuente con las circunstancias y coyuntura que tenemos, sino que es un discurso conciliador que lo que busca es convocar a todas las gentes de buena voluntad en ese enorme esfuerzo y en esa gran cruzada que debiera ser la reconstrucción, entre comillas, y esta sí es una reconstrucción amplia y profunda de nuestra economía tullida como consecuencia de las medidas extremas de aislamiento social que se implementaron. El Perú es uno de los países más golpeados, no solamente en el ámbito de la crisis de salud, sino también económico, uno de los 3 países que más va a sentir la pegada de esta recesión en el mundo. Y creo que es acertado que en una coyuntura como esta, despojándonos de complejos y preocupaciones políticas, se pueda apostar de manera amplia y ambiciosa por la inversión privada. Tenemos que ser osados y atrevidos en lo que hagamos en estos meses porque de ello dependerá la recuperación económica del país. Tía María sería una buena señal, es decir, todo está listo para... Todo está listo, Víctor Andrés, son 1.400 millones de dólares que se invertirían. El proyecto puede comenzar de manera inmediata, no es un proyecto que vaya a tener un impacto negativo significativo sobre el espacio ambiental. Hemos visto además que es un proyecto que va a tomar agua para desalinizarla y esto va a tener un efecto dinamizador sobre la economía arequipeña en momentos en los que Arequipa está devastada por esta crisis, una de las regiones más severamente afectadas por la crisis sanitaria y la crisis económica. Arequipa necesita urgentemente inversiones de esa envergadura y el proyecto Tía María puede rápidamente revertir la situación. Bueno, y digamos un tema final, solo hay solidaridad, solo hay filantropía donde hay riqueza. Sauder, por ejemplo, acaba de demostrar, Sauder quería donar desde mayo 20.000 litros de oxígeno, pero al parecer algunos criterios ideológicos en el anterior gabinete impidieron ejecutar esta donación. Esto es muy grave, se ha conocido. El gabinete cateriano en horas ha aceptado esta donación, pero eso revela pues la importancia de un sector privado en una sociedad frente a las crisis. Cuando hay riqueza, cuando hay excedentes, la solidaridad es posible y eso es lo que ha venido pasando en el último periodo. Eso no es por pasarle la mano a los empresarios. Nosotros criticamos a los empresarios aquí. Yo lo sé, Víctor Andrés. Hemos hecho críticas muy fuertes. Por ejemplo, no nos ha gustado nada lo de Negrita, se lo decimos con absoluta claridad a ese grupo empresarial, pero los empresarios en esta coyuntura han tenido un papel, han demostrado la mayor filantropía de toda nuestra historia republicana. Confiep, la Sociedad Nacional de Minería, Buenaventura, las empresas han donado todo tipo de cosas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor de la Flor? Sí, mire, creo que es la respuesta, Víctor Andrés, que solamente nos correspondía. Es una crisis sin precedentes en la historia republicana. A puertas de celebrar el bicentenario nos vemos enfrentados con una situación sumamente complicada y exigente. El sector privado y concretamente el sector minero ha querido estar a la altura de esas circunstancias. Comenzamos con un donativo de 500.000 de pruebas rápidas de descarte. Hemos estado donando plantas productoras de oxígeno, balones medicinales, equipos protectores, alas de hospitales, camas de emergencia y respiradores. Ha sido un esfuerzo muy grande de las empresas por sumarse a la lucha contra la pandemia. Y creo que así lo ha entendido el público que felizmente reconoce los esfuerzos que se han estado desplegando y que además sabe que la apuesta por la minería es la única apuesta posible para reactivar la economía en lo inmediato. Nosotros acabamos de hacer acabamos de tener acceso a una encuesta de apoyo, una pregunta sobre
qué es lo que la gente piensa sobre la contribución posible de la minería a la reactivación, y el 83% de los encuestados dicen que la contribución del sector minero es importante o muy importante, así lo entienden, para la reactivación nacional. Así que aquí ya no hay que convencer a nadie. Yo creo que ha prevalecido la razón y la gente entiende que la forma de salir adelante de esta crisis es apostando por la inversión privada, que es generadora de bienestar, generadora de empleos, y dentro de ella, pues la inversión que rápidamente se puede movilizar, que es la inversión minera. Muy bien, señor de la Flor, muy agradecido por este diálogo. Bueno, yo solo tengo que decir que sin el sector privado, ante el fracaso general del Estado, de los burócratas, de los ministerios, de los gobiernos regionales, Arequipa es el mayor ejemplo en la que se suma el fracaso general del Estado. Ante este fracaso general del Estado, sin el aporte privado, el Perú estaría derrumbado. Si el Perú tiene posibilidades de mirar el futuro, de luchar por la reactivación, de reinvertirse, es porque el sector privado, pese a ser golpeado, pese a haber sido duramente golpeado por esta cuarentena, por estas algunas medidas populistas, sigue de pie y es uno de los más poderosos de nuestra historia. Deberíamos felicitarnos por eso, por todas esas consideraciones. Muchas gracias, señor de la Flor, y esperamos seguir conversando más adelante. A usted, Víctor Andrés, muchas gracias por la oportunidad. Bien, amigos, esta ha sido una edición de Diálogos del Montonero. Volvemos en la siguiente edición. Muchas gracias.